¿Qué tal, amigas y amigos hispanoparlantes? Hoy es 18 de septiembre del año 2015 y estamos transmitiendo a través de nuestra web de streaming www.elvenezolanotv.es directamente desde el corazón de la península ibérica y también la capital de España. Estamos transmitiendo desde Madrid a través de este maravilloso proyecto que nació en Miami y ya se está extendiendo al otro lado del Atlántico, en España y próximamente, ¿por qué no?, también en Italia, en Alemania, en Austria, porque los venezolanos se están expandiendo por todo el mundo y en todo el mundo están construyendo redes de solidaridad. Y solidaridad fue la palabra que mencionó con mucha insistencia Lilian Tintori en estos días que ha estado en España, agradeciendo la participación, los pronunciamientos del gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Socialista Obrero Español. Lilian Tintori no ha venido sola, vino también con el diputado por el Parlatino Timoteo Zambrano, un político de larga trayectoria en Venezuela, que ahorita se está ocupando también de las relaciones internacionales en el funcionamiento de la Mesa de la Unidad Democrática. También es miembro del partido Un Nuevo Tiempo, como dije anteriormente, y ha venido también para acompañar a Lilian Tintori y para conversar también con otros foros y otros lobbies políticos que se están interesando cada día más por el tema de los derechos humanos y, muy importante, de las elecciones en Venezuela. Ya vamos a hablar con Timoteo sobre eso, pero vamos a comenzar por esa reunión que sostuviste el día de ayer jueves con el grupo parlamentario Los Populares aquí en Madrid. Sí, muchas gracias. Claro, ayer tuvimos una agenda bastante fuerte. Empezamos en la mañana con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez. Fue una reunión, no solamente lo cordial y lo solidario que han sido también los socialistas, sino sobre los temas que hablamos, ¿no? Los temas que conversamos. Pudimos expresarle claramente nuestro rechazo absoluto a una sentencia que no buscó nunca justicia, sino venganza. Y esa venganza se ha trasladado no solamente a Leopoldo López, se ha trasladado también a otros presos políticos. No hay que olvidar que tenemos más de 70 presos políticos en las cárceles venezolanas. Pero además también esa mano de la venganza va más allá de nuestra frontera, porque tenemos una cantidad importante también de líderes en el exilio. El caso de Manuel Rosales o el caso de Carlos Vecchio también y otros, claro, muchos otros, Carlos Ortega, Oscar Pérez, etcétera. De tal manera que pudimos explicarle en ese marco de la violación de derechos humanos cómo está el país apenas a menos de 90 días de las elecciones parlamentarias. Y obviamente eso ha tenido un impacto fuera del país enorme, ¿no? Claro. Esa violación consistente, permanente de derechos humanos en Venezuela. Vamos a continuar con eso porque es verdad, se pronunció Pedro Sánchez, el secretario del Partido Socialista Obrero Español y candidato a las próximas elecciones presidenciales en España. Se pronunció también Felipe González, un líder fundamental dentro del socialismo no solo español, sino de la internacional socialista, es decir, del socialismo internacional. Y bueno, también ha habido una gran cobertura por parte de los medios de comunicación. Hoy viernes ha sido primera plana en varios diarios de circulación nacional. Pero volviendo a su reunión, señor Timoteo, usted ayer estuvo con el grupo parlamentario del PP. Y antes de continuar, del Partido Popular. Sí, sí. Vamos a continuar, pero quiero que escuchemos primero algunas de las declaraciones de esos diputados que le acompañaron en su visita el día de ayer al Parlamento. Tres temas fundamentales: observación internacional clara, transparente, una observación técnica con tiempo suficiente. Hemos hablado de los estados de excepción, sus consecuencias, lo nocivo que es el estado de excepción para el sistema electoral, y hemos conversado también sobre el tema de derechos humanos, de los presos políticos, de la sentencia de López contra López, igual los exiliados, que es una tragedia que tenemos en Venezuela con la violación de derechos humanos. Me gustaría destacar sobre todo la cuestión de la observación internacional. Creo que las próximas elecciones parlamentarias venezolanas pues se debe conseguir una observación internacional conforme a los estándares internacionales democráticos, ¿no? Lo acontecido hasta la fecha pues tiene bastantes lagunas y por lo tanto creemos que esa observación es mejorable y se debe mejorar para, insisto, poder cumplir con los estándares democráticos internacionales en materia de observación internacional. Para nosotros es importante tener esta reunión con Timoteo porque estamos preocupados por la situación, sobre todo de cara al 6 de diciembre. Es fundamental el restablecimiento de la normalidad democrática y que haya un proceso de observación internacional que permita confiar en ese proceso electoral.
Y esta es una corriente que viene ocupando espacios en la opinión pública española. Antes, pues el Partido Socialista Obrero Español se demostraba más bien discreto a la hora de pronunciarse sobre el tema de los derechos humanos y de la observación internacional en Venezuela con respecto a las elecciones del próximo 6 de diciembre. Sin embargo, desde el día de ayer hemos visto cómo ya es más clara, ya es determinante esa afiliación de opiniones con respecto a ese país que sufre llamado Venezuela. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español coinciden en ese punto, en plena campaña electoral sobre respaldar la democracia en Venezuela, exigirle al régimen de Nicolás Maduro el respeto por los derechos humanos y algo muy importante, señor Timoteo, que es la materia que vamos a tocar ahora, que es con respecto a la observación internacional en las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela. El gobierno no quiere ni escuchar por casualidad la frase observación internacional. Sin embargo, usted mencionaba ayer en la rueda de prensa con Felipe González algo bien importante, un argumento sobre el por qué el gobierno está cometiendo este tipo de actos en la crisis fronteriza con Colombia y cuál es su vinculación con el tema de las elecciones. Fíjate, pero antes me vas a permitir solamente unos segundos. Uno de los temas que recalcamos ayer con los dos grandes partidos españoles, PSOE y PP, es sobre la información que Manuel Rosales regresa a Venezuela en los próximos, vamos a decir, los próximos días. Sí. Y le hemos solicitado su atención en cuanto él llegue, porque obviamente lo van a detener lo más seguro, pero va a ser una llegada moralizadora para una oposición que cada vez el gobierno ataca de manera feroz y cada vez le coloca más dificultades para llegar a una fecha electoral en la cual nosotros hemos venido apostando por un clima electoral. Y por eso, para el clima electoral, la observación es muy importante. ¿Y qué ha venido pasando con eso? Mientras nosotros hemos planteado el clima electoral para el país, que nos permita tener una observación que pueda ser admitido unos resultados por ambas partes, y eso generaría estabilidad y generaría gobernabilidad, el gobierno no solamente por la vía del Consejo Nacional Electoral rechaza la observación, que por cierto nosotros le hemos enviado una comunicación al Consejo Nacional Electoral, que es el ente que se encarga, yo diría, no tan claramente del tema de la observación, porque de acuerdo a la propia ley orgánica del Poder Electoral, deberían ser las partes en las cuales nos pongamos de acuerdo en los términos de la observación, y así se lo hemos hecho saber al Consejo Nacional Electoral. Pero el Consejo en este momento lo que está emitiendo es una información sobre no la observación, sino un término que ellos mismos han inventado, que es acompañamiento, que viola la propia ley orgánica del Poder Electoral, porque en el artículo 33 de esa ley define claramente que tiene que ser una observación y nos remite a una ley que no existe. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Consejo? Elabora un reglamento que va contra la ley misma que regula y que legitima el Poder Electoral. Bueno, para eso nosotros hemos dicho que en vista que hay la ausencia de esa ley, vamos a hacer una ley. A partir de la instalación de la nueva Asamblea, nosotros aspiramos que las elecciones en adelante, a partir del 2016, sea regulado por una ley de observación internacional. Debido a que el Consejo no ha querido compartir con los factores en pugna, que son la Mesa de la Unidad Democrática versus el PSV, los términos de una observación, y le hemos exigido que convoque no solamente a UNASUR, sino también a la OEA y a la Unión Europea, cosa que, por cierto, no ha ocurrido en el día de ayer. Ellos han expresado un tipo de observación que no es tal, sino de acompañamiento, que no deja de ser un turismo electoral. Precisamente sobre eso yo quisiera que revisáramos en estos instantes la página web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela para ver qué noticias nos da acerca de esa reunión, porque es que hay una parte bien importante que es esa sutileza que nos pone el gobierno para distinguir observación internacional de acompañamiento internacional. Y ahí vemos la nota que nos dice lo siguiente, vamos a ver si podemos leerla. Un minuto. Consejo Nacional Electoral amplía. Vamos a pedirle al señor director que por favor nos dé un poquito de zoom, porque por supuesto
Desde aquí, Colecua. Ahí estamos leyendo mejor. Consejo Nacional Electoral amplió programa de acompañamiento electoral. Además de la UNASUR, participarán Mercosur, el CELA, el CELAC, Parlasur, que es el Parlatino del sur, de suramericano, el Parlatino, ALBA y personalidades de los países. Vamos a ver si podemos correr un poquito hacia la derecha. Hacia la izquierda, la derecha. Vamos a ver allí. ALBA y las personas, bueno, en fin, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció este jueves la ampliación del programa de acompañamiento internacional electoral para las elecciones a la Asamblea Nacional, privilegiando el carácter técnico y el respeto a la soberanía del país con un esquema de trabajo que permite hacer seguimiento del proceso electoral desde una perspectiva jurídica, política y técnica de lo que significa la democracia. Timoteo, ¿qué quiso decir ella? Bueno, esta es una ensalada de todo. Lo primero que yo puedo observar de entrada es que ninguno de esos organismos que ellos han mencionado tiene el carácter técnico necesario, la experticia sobre una observación que debe ser integral, una observación que sea transparente, técnica, profesional, antes, durante y después. No se trata de hacer lo que ellos dicen. Se trata de tener una observación robusta. Yo te puedo decir por el Parlatino en el cual yo soy parlamentario. Es decir, nosotros en el Parlatino no tenemos una experticia técnica, ni una experiencia, ni tenemos un organismo que se dedique a la observación. Esa será una observación política que ellos a lo mejor invitarán a su gente vinculada al PSV. Yo diría que Mercosur y UNASUR, sobre todo más UNASUR, que trata de tener un posicionamiento técnico que no lo tiene todavía. Recién acaban de crear una oficina de asesoría, de asistencia en la observación, que todavía no sabemos en cómo va a funcionar. Mercosur no tiene tampoco una experticia, unos equipos técnicos robustos. También hacen observación, pero digamos, se apoyan en los tribunales electorales del Mercosur, ¿no? Pero sin un programa. Yo lo que digo es que lo que nosotros hemos venido planteando, que hay que tener un programa de observación. Eso hay unos estándares internacionales para observar elecciones. Y los que tienen esa experticia en América Latina es la OEA. La OEA no te ha observado no menos de unas 200 elecciones a lo largo de todos estos años. Tiene un área específica de observación, tiene toda una institucionalidad en materia de observación, está en la Carta Interamericana, pero además ha generado, cuando hablamos de institucionalidad, ha generado una cantidad de reglamentos, de marco normativo para poder desarrollar la observación. Y el otro es la Unión Europea, por la vía también del Parlamento Europeo, que tienen también equipos importantes de observación e incluso equipos permanentes de observación. Por ejemplo, la observación electoral en Haití es permanente a lo largo de mucho tiempo. De tal manera que lo que nosotros buscamos no es una observación política. Nosotros le hemos dicho claramente, no queremos una observación política, queremos una observación técnica. ¿Y estos organismos están capacitados para una observación política más no técnica? Más política que técnica. Es extraño, yo leyendo esa noticia, que lo que estoy diciendo no es tampoco un pronunciamiento oficial de la mesa, ni de la Comisión Internacional. Después, cuando estemos en Caracas, daremos la próxima semana nuestra posición en detalle, pero acerco algunas opiniones. Nosotros creemos que una observación robusta es muy importante y tiene que ser fundamentalmente también de la región, ¿no? Con el apoyo, en este caso, de la Unión Europea, que tiene mucha experiencia en observación también. Pero, por ejemplo, ella dice que vendrá de gente de Filipinas, de la India, bueno, o sea, ¿eso qué nos dice técnicamente? De Rusia, imagínate toda la cantidad de fraude que se han cantado en todas las elecciones rusas. Un tipo que está allí, como es Putin, que un día una elección es primer ministro y en otra pasa a ser presidente y después al revés, se dan la vuelta, se enroscan. Entonces, ¿qué tú puedes esperar de una observación rusa? O sea, eso es una cosa que no tiene ningún sentido. En tanto deja fuera, sin explicación alguna, insólitamente, a la OEA, donde nosotros no solamente somos integrantes de la OEA,
sino que hemos suscrito los tratados correspondientes, le hemos dado toda una institucionalidad en la región a la OEA y que además está en su carta fundamental hoy en día, que es la Carta Interamericana. Es decir, tiene capítulos concretos de la observación que estamos obligados a asumir. Es decir, el Consejo violenta también ese tratado. Es decir, nosotros tenemos compromisos que cumplir. La República ha suscrito compromisos con la Organización de Estados Americanos, que ahora una funcionaria o una institución del Estado se atreve a violentar, se atreve a violar como viola su propia ley orgánica. Porque perdóname un segundito, porque en la ley orgánica te hablas de observación. No existe legalmente en Venezuela la figura del acompañamiento. Eso no existe en la legislación venezolana. Eso es un reglamento, que es distinto. Pero el reglamento jamás puede estar por encima de la ley, que es la ley orgánica que le da carácter de la observación al Consejo Nacional Electoral. Lo que me da pie a dos preguntas. Siendo así, entonces, ¿no pecarían de ilegitimidad de esas elecciones que se están planificando desde el Consejo Nacional Electoral bajo estas figuras de los acompañamientos y no de los observadores? Bueno, y nosotros... la segunda pregunta, el Parlamento Europeo, ¿qué pasó allí? Sí, bueno, como estás viendo en la descripción que hacen ellos de quienes para ellos son los que les van a acompañar, no incluyen tampoco al Parlamento Europeo. No incluyen al Parlamento Europeo, por eso te pregunto. Bueno, yo sobre ese caso le he expresado a los diputados del Parlamento Europeo que ellos tienen que pasearse por la idea de que la Mesa de la Unidad Democrática le haga una invitación al Parlamento Europeo y ellos deben aceptar una invitación como tal. De hecho, va una comisión en octubre. Va una misión en octubre, pero para las elecciones nosotros vamos a hacer un conjunto de invitaciones importantes, no con la idea que nos vayan a respaldar, digamos, técnicamente, no. La idea es que observen ese proceso, neutralmente, ya que no los invita el Consejo Nacional Electoral. Claro. Nosotros queremos hacer esa invitación porque nos faculta la propia ley. Eso no es una concesión graciosa del Consejo, y el Consejo está en la obligación de acreditar a la gente que nosotros podamos invitar. De tal manera que con la intención que su participación sea lo más transparente y lo más neutral posible, le vamos a invitar. Porque no, ellos siempre han observado las elecciones en Venezuela. Pero claro, no es una observación cualificadamente técnica, claro, pero sí tienen una experticia, tienen una experiencia importante, tanto la Unión Europea. Imagínate tú, la última observación de acuerdo a los estándares internacionales fue conjunta Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, y se produjo un informe muy robusto que, por cierto, se lo hemos recordado a la presidenta del Consejo. Al día de hoy el Consejo no ha acatado las observaciones y las recomendaciones que esa observación del 2006 hiciera en aquella oportunidad. Recuérdanos un poco los términos de ese informe. Bueno, te puedo decir, por ejemplo, el uso abusivo del Estado, el gobierno tomando cantidades de recursos que le da su condición de gobierno para movilizar gente, para ubicar a la gente, el uso abusivo de las cadenas de radio y televisión, en el tema mediático, una cosa realmente escandalosa, la participación no neutral de la Fuerza Armada, que está en la obligación de velar por la neutralidad del proceso electoral, como la Fuerza Armada, ellos observados por ellos mismos, incidían de manera importante en los centros de votación para inducir a la gente a que votaran por el gobierno. Los males endémicos, pues, de las elecciones en Venezuela. Sí, bueno, también el voto asistido, que es un voto muy cuestionado porque no se cumplen con las mismas precondiciones que establece la ley para que tú puedas ser asistido en la votación. Entonces, el voto asistido en Venezuela es para verle el voto a la gente y para obligar a la gente a que vote por el gobierno. De tal manera que no es para una persona con discapacidad ni nada por el estilo. Entiendo entonces que... Y para que tengas una idea, en las elecciones de Capriles-Maduro del 2013, tú sabes cuánto significó el voto asistido, casi 1 millón de votos. Y Capriles pierde por 180.000 votos. O sea que ese voto asistido obviamente modificó el resultado electoral.
Quiere decir que la OEA es el único organismo capacitado con quien tiene tratado Venezuela para ofrecer esa asistencia técnica. Absolutamente, es el único que puede realmente dar una asistencia, una observación técnica, que es lo que nosotros hemos dicho. Hagamos una observación técnica. Nosotros no nos interesa una observación política, no tenemos ningún interés en eso. ¿Y qué grado de legitimidad tendrán esas elecciones si no hay esa observación técnica? Bueno, la legitimidad la vamos a seguir defendiendo nosotros. Nos estamos preparando para una situación de esta naturaleza. Nosotros aspiramos que haya una inmensa observación nacional, de tanto de organismos de la sociedad civil, etcétera. Y bueno, y en la mesa, al final es la mesa, al final es nuestros testigos. Nosotros tenemos un corredor electoral muy importante que vamos a defender con muchísima fuerza. Y al final del día serán los testigos nuestros que al suscribir un acta la suscriban a conciencia que es un acta, que es un proceso legítimo. Ahora, claro, ¿cuál va a ser uno de los problemas quizás? Bueno, el uso abusivo de los medios que está ocurriendo, el uso abusivo de los recursos del Estado. Pero ahora se agrega un elemento nuevo en este proceso, que estamos en ese debate que lo decías tú al principio, que tiene que ver con los estados de excepción. El gobierno que hizo, el gobierno fabricó una crisis que no existe. En términos de los estándares internacionales de conflictos internacionales, la crisis, entre comillas, entre Venezuela y Colombia es una crisis ficticia que no reúne esos estándares. Es un falso positivo, digo yo. ¿Para encubrir qué? Para justificar los estados de excepción. Unos estados de excepción que no tienen ninguna razón de ser, en lo absoluto ninguna razón de ser, y menos en el momento que eso se emitió, empezaron con los estados de excepción, eran más o menos 92, 93 días que faltaban para las elecciones. Sí. Bueno, al final, ¿qué es lo que buscan con eso? Al final lo que buscan es ver cómo limitan, que esperemos que eso no sea posible, cómo limitan unas elecciones en esas zonas del país, ¿no? Cómo intimidan a la población al suspender un conjunto de garantías, son 6 garantías. En esa limitación, libre tránsito, libertad de manifestación, inviolabilidad del hogar, en fin, esas limitaciones. Obviamente ellos buscan con eso intimidar a la gente para que la gente no salga quizás a votar. Pero bueno, hemos hecho ya tracking en esa zona y la voluntad primero una gran voluntad de cambio y de participación de la gente. Ahora, no sabemos con qué puede surgir el gobierno en algún momento. El lunes se van a reunir los 2 presidentes, Santos y Maduro. Bueno, aspiramos que a partir del lunes sea la decisión en desescalar ese conflicto, en que podamos observar que también sea suspendido, si se suspenden los cierres de fronteras, se ha suspendido también los estados de excepción. No necesariamente lo tienen que hacer, porque a lo mejor el presidente de Venezuela dice, bueno, puedo abrir la frontera, más no voy a suspender los estados de excepción. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ojalá que el presidente Santos exija la suspensión del estado de excepción, porque también afecta a los colombianos cedulados. Ahí no tenemos la cifra exacta, pero es un número considerable. Y lo que están empezando a observar, y nos lo han venido comunicando nuestra gente, es que van a la casa de colombianos que saben dónde viven por la cedulación, y ya le empiezan a decir que tienen que votar por el gobierno, so pena de ser deportados, que ya los tienen ubicados. Ya eso está ocurriendo. Eso ya está ocurriendo. Además de decirle a nuestra gente que no podemos hacer campaña, que no podemos hacer caminata, que no podemos hacer, por ejemplo, los cursos de inducción para las mesas electorales. Sí, lo que se hacen siempre. Y además de llamarnos llamar paramilitar a nuestro candidato. Es decir, y yo diría que lo más grave es que dentro de un proceso electoral, quien asume el control de esos municipios que han sido decretados estados de excepción es el ejército. Claro. Y el ejército no tiene ni la más mínima idea de lo que es este tema de lo que estamos hablando. Ellos están para defender la soberanía, no para este tipo de cosas. Y además,
algo también muy grave, es que el Consejo Nacional Electoral hasta hoy no ha emitido un reglamento de cómo se debe manejar el tema electoral, porque ya estamos desarrollando el cronograma electoral para las elecciones del 6 de diciembre. Entonces, bueno, esta es una nueva dificultad, no lo digo para que la gente se desanime, sino para tener conciencia a qué nos estamos enfrentando a esta nueva dificultad que nos ha impuesto el gobierno. Aún así, nuestra ruta es la que hemos señalado siempre, es una ruta democrática, es una ruta difícil, sufrida, incomprendida muchas veces, pero lo que queremos es que lo que surja de esa ruta sea sostenible en el tiempo. Esos circuitos electorales que están en esos municipios que caen dentro del estado de excepción decretado por el gobierno, ¿cómo afectarían el voto desde la perspectiva de la oposición? Bueno, fíjate tú, diciéndote, para darte unas cifras así, Táchira y Zulia estamos prácticamente hoy en día, de acuerdo a las encuestas, doblando al gobierno. Eso significa que el gobierno tendría muy pocas posibilidades de obtener parlamentarios allí. Estamos hablando también que entre esos dos estados está en juego 22 diputados de la Asamblea Nacional. Si se extiende a toda la zona, a toda esa franja fronteriza, te estoy hablando Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar, estaríamos hablando de 38 diputados en juego. Eso significa el 23% de la composición de la Asamblea, de una Asamblea Nacional que es de 167 diputados. Es decir, esa es la mayoría, ¿no? Ahí estaría concentrada, digamos, una mayoría sólida de la oposición. Nosotros creemos que podemos obtener los 2/3 de la Asamblea, que es la mayoría calificada, lo que el gobierno le tiene temores enormes a que nosotros obtengamos esa mayoría. Entonces, claro, tiene un efecto. No nos conformamos con que el gobierno diga que eso es por 60 días, porque existen lo que se llaman los efectos nocivos de una medida de esa naturaleza en la gente, queda el miedo, el temor, claro. La gente no sale por todavía 15, 20 días más. Por si a las moscas, sí, y sobre todo en un país donde hay claro, entonces nosotros lo que exigimos es que eso se levante, y además el estado de excepción al final lo que está buscando, a mi juicio, es destruir el sistema electoral. ¿Por qué? No vaya a ser que el gobierno se le ocurra, bueno, primero, tener un estado de excepción en pleno proceso electoral, eso es una cosa de loco, eso es una cosa absurda. En segundo lugar, si al gobierno se le ocurriera limitar las elecciones en esos municipios, aduciendo que tiene que están en un estado de excepción, nuestro sistema electoral no contempla ninguna posibilidad de hacer elecciones parciales. Si eso no encaja, no es posible. O son unas o son otras. Exacto. Entonces, por eso hemos venido sosteniendo que ese proceso que ha abierto nuevamente, que ha abierto el gobierno, escala contra el sistema electoral. Y claro, el sistema electoral es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Entonces ahí la OEA, le hemos enviado una comunicación al secretario general Almagro y también a la canciller de Colombia y al canciller de Ecuador, porque ellos dos son integrantes de la misión de UNASUR para la crisis venezolana nombrada el año pasado. Y al canciller de Uruguay, porque ellos son presidentes pro tempore de UNASUR. Claro. Entonces, si tú actúas contra uno de los pilares fundamentales de la democracia, que es el sistema electoral, estás conspirando contra la democracia, con el sistema democrático, y ahí ellos tienen una palabra fundamental. Bien, Timoteo Zambrano, desafortunadamente ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero nos quedamos con esa última idea. Si atentas contra el sistema electoral de un país que se dice democrático, estás atentando obviamente contra la democracia, y esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. La gran conclusión que se desprende de esta entrevista con Timoteo Zambrano, que es militante, miembro del Partido Un Nuevo Tiempo de Venezuela, también es miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, y muy importante, es parlamentario por el Parlatino, el Parlamento Latino. Nosotros despedimos así nuestra revista informativa. Sigan con más.